Bienvenidos, guerreros y amantes de la historia. Si te gusta este viaje al pasado, no olvides suscribirte y dejar un comentario con tu opinión al final del video. Ahora sí, adéntrate en la cruda realidad de una batalla vikinga. Prepárate para lo que viene. ¿De verdad quieres saber cómo era una batalla vikinga real? No hablo de la versión suave que ves en las series, ni la del cine con música épica, ni la del guerrero de rostro limpio que ruge bajo la lluvia como si estuviera en una ópera sangrienta. Te hablo de lo que realmente ocurría cuando un grupo de hombres del norte, con hambre y miedo, se lanzaba a matar y a sobrevivir. Porque si alguna vez pensaste que una batalla era un baile elegante, de espadas bien coreografiadas, es momento de que abras los ojos. En el campo de batalla real no había cámara lenta, tampoco música de fondo, solo barro, temblores y caos. Y si no eras un jarl ni un berserker legendario, sino un granjero con un escudo astillado y una lanza con la punta torcida, había algo que probablemente no escucharías al inicio del combate: la señal de ataque. El cuerno de guerra, tallado con forma de dragón y soplado con solemnidad, no lo tocaban los que estaban en primera línea. Lo tocaba un escudero o un asistente de algún noble desde una posición segura, bien lejos del barro y de la sangre. Ese hombre, el del cuerno, tenía más probabilidades de volver a casa que tú. De hecho, solo estaba un escalón por detrás del jarl que lo contrató. Tú, en cambio, estabas en la primera fila, en el borde mismo del infierno. Y cuando ese cuerno rugía, no cargabas como un héroe de las sagas, tropezabas, porque en los primeros segundos más de uno resbalaba en el fango, se enredaba con las armas de sus propios compañeros o caía de bruces al suelo sin que nadie pudiera ayudarlo. El campo de batalla no era un campo, era una trampa viviente. Había senderos tan estrechos que dos hombres apenas cabían hombro con hombro. Había piedras invisibles cubiertas de musgo, raíces que surgían como serpientes, huecos traicioneros y una cantidad de barro que hacía que la tierra misma pareciera estar devorándote. El primer enemigo no era otro hombre, era el terreno. Algunos gritaban por terror, otros por dolor, muchos solo para no escuchar sus propios pensamientos, porque no había marcha gloriosa ni paso firme hacia el combate. Se avanzaba en bloque, empujado por la masa, a codazos con los hombros encogidos y la mirada baja. El cuerpo ya temblaba antes de levantar siquiera el arma. Y no por cobardía, sino por lógica. Habías estado horas esperando la orden bajo el sol, la lluvia o el hielo. Estabas agotado antes de empezar, y a tu lado, el aliento caliente del otro guerrero, cargado de ajo, cebolla, mugre y miedo, te hacía contener la respiración. No había enjuagues bucales en el norte del siglo IX. Quizás por eso los vikingos gritaban tanto. Era la única manera de respirar sin inhalar el pánico ajeno. Todos vociferaban, no por estrategia, no para intimidar, gritaban para no pensar. Estudios modernos sobre estrés en combate han revelado que más del 70% de los soldados hacen sonidos involuntarios, rugidos, llantos que no recuerdan, murmullos casi como rezos. Si pudieras traducir los aullidos de aquellos hombres en medio del choque, probablemente dirían cosas como: «Mamá, sácame de aquí, no quiero morir, me equivoqué». Y entonces, sin aviso, venía el primer golpe. No un duelo honorable, no una danza con espadas brillantes, un escudo lanzado como ariete. Chocaba contra el tuyo con tanta fuerza que sentías las costillas crujir. Fue el enemigo. ¿Fue tu compañero empujado desde atrás? No importaba, el impacto dolía igual. El sonido era ensordecedor. Nada de coros ni tambores de guerra, solo gritos, jadeos, huesos que estallaban, madera que se partía y metal que golpeaba carne. Tu brazo temblaba tras detener el choque, y el escudo vibraba con tanta violencia que parecía transmitirte un nuevo ritmo a la sangre, un ritmo que tus nietos, si llegabas a tenerlos, podrían seguir sintiendo en sus propias manos.
Y cuando pasaban 2 minutos, solo 2, tu plan de batalla se había reducido a una sola cosa: no caer. Caer no significaba perder el combate, significaba perder la vida, no por el filo de una espada, sino por la presión de otros cuerpos. El barro se convertía en una tumba blanda. Las botas de los que venían detrás te aplastaban sin piedad. El peso de los compañeros, del enemigo, de los escudos, de los cascos, te aplastaba el pecho, te partía las costillas, te hundía la cara en el lodo. El suelo dejaba de ser firme, se transformaba en una mezcla densa de sangre, vómito, sudor y tierra. El escudo se volvía una prolongación de tu cuerpo. No lo levantabas como un gesto de valentía, sino como si fuera la tapa de tu propio ataúd. Tus brazos ardían por el esfuerzo, pero no podías bajarlo, no por orgullo, por supervivencia. El sol, cuando asomaba entre las nubes, no daba esperanza. Cocinaba, convertía el gambesón acolchado en una trampa térmica. Era como llevar una sauna atada al pecho mientras luchabas por no colapsar. Las armaduras vikingas no eran flexibles ni elegantes. No tenían placas articuladas ni refuerzos inteligentes. Estaban hechas de lino, cuero endurecido y anillos de hierro. Eran hornos portátiles diseñados para resistir un tajo una vez. Después de eso, solo sumaban peso y limitaban el movimiento. Pero nadie iba a la batalla sin protección, porque el miedo a una herida superaba el peso de cargar con ella. El cuerpo se resentía antes del primer impacto, y cuando llegaba no había preparación suficiente. El combate no se parecía a las historias. No había duelos uno contra uno, ni respeto por la fuerza del oponente. La gloria era una mentira. Se luchaba por impulso, por reflejo, por miedo, no por honor. El campo de batalla era un encuentro brutal entre muros humanos que se empujaban con furia. No existía el romanticismo del combate limpio. 5 contra 1 no era una injusticia, era una ventaja táctica. Los vikingos no buscaban parecer valientes, solo querían regresar enteros a casa. La formación se estrechaba tanto que mover el brazo era como intentar escribir runas dentro de una tinaja. No había espacio para maniobras elegantes, solo para empujones torpes. Los cortes amplios y vistosos eran imposibles. La única opción era avanzar a codazos con la hoja del arma, apenas asomando por delante, como quien intenta abrirse paso en un barco abarrotado a punto de naufragar. Y aún así, la mayoría de las armas no mataban con un tajo limpio. Los arqueólogos que han excavado tumbas vikingas encontraron una verdad brutal. Muchas de las heridas mortales no venían de frente, venían desde arriba, golpes descendentes lanzados cuando un hombre ya había caído, cuando estaba indefenso, cuando el combate se reducía a la necesidad de aplastar lo que quedaba. No era un torneo de habilidades, era una carnicería dirigida. Y si uno caía, los demás no se detenían, lo cubrían, lo pisaban, lo remataban. El pomo de la espada, ese pedazo de hierro en el extremo del mango, muchas veces se usaba más que la hoja. No se necesitaba precisión, solo fuerza y un poco de rabia. Golpear con el pomo era más rápido que cambiar de arma. Era más seguro que arriesgarse a que la hoja se trabara en una costilla. Muchos guerreros tomaban la espada por la hoja y la usaban como un martillo. Una técnica simple, directa y efectiva. No tenía nombre, no era parte de ningún código. Solo era otra forma de asegurar que el enemigo no se levantara. Los cascos no eran salvación, eran prisión. No tenían visores refinados ni sistemas de ventilación. Eran cuencos de hierro con una franja para ver. Reducían la visión a un túnel. Distorsionaban el sonido. Aumentaban la sensación de encierro y tras 20 minutos de combate, con la adrenalina consumiendo el cuerpo, la temperatura dentro de ese casco podía superar los 40 grados. El sudor no corría, se evaporaba. La mente se nublaba. Muchos no morían por heridas, morían asfixiados dentro de su propia armadura. Caían sin tajo visible, sin rastro de sangre, solo por agotamiento.
La valentía y la estupidez compartían una línea tan delgada que a veces ni el guerrero más veterano podía distinguirlas. Cualquier error podía ser el último. Una distracción, una pisada en falso, un giro de cuello innecesario. Todo podía acabar en un segundo. Y aún así, eso no era lo peor. Lo peor apenas comenzaba. En los campos de batalla de Noruega y Dinamarca, los arqueólogos han desenterrado cuerpos con la cara hundida en el barro. Guerreros hallados boca abajo, cubiertos hasta los pómulos por la tierra húmeda. No murieron por una espada ni por un hacha. Murieron asfixiados, atrapados, aplastados por la multitud que avanzaba sin mirar atrás. No hubo despedidas ni última mirada al cielo, solo tierra, presión y silencio. El peligro no venía siempre de enfrente. Mientras un brazo sostenía el escudo en alto, otro enemigo podía aparecer por el costado. No había líneas claras ni direcciones seguras. Los ataques llegaban desde todas partes, en todos los ángulos. Un solo minuto en medio del combate bastaba para recibir embestidas desde 3 frentes distintos. Y el cuerpo, por más entrenado que estuviera, no podía responder a todo. El cerebro intentaba seguir el ritmo, el instinto reaccionaba, pero cada segundo era una moneda al aire. Paradójicamente, el mayor logro en medio del combate no era derribar al enemigo, era no girar la cabeza, porque bastaba un descuido, una rotación instintiva para dejar expuesto el cuello. Y si el golpe acertaba allí, el entrenamiento, el coraje y los ancestros no servían de nada. La cabeza rodaba, el cuerpo caía y el campo sumaba otro cadáver. Las armas vikingas no eran objetos de exhibición. No estaban hechas para brillar ni para narrar historias. No tenían nombres míticos ni empuñaduras con gemas. Eran herramientas de muerte, pesadas, toscas, incompletas. Algunas estaban melladas antes de empezar la batalla. Muchas eran heredadas o robadas o forjadas con apuro por herreros de aldeas pobres. Pero todas compartían un propósito: romper lo que se interpusiera entre el guerrero y la carne blanda del enemigo. Y cuando el combate se alargaba, cuando el cuerpo ya no podía más, cuando el escudo comenzaba a astillarse y los brazos se entumecían, aún quedaba una esperanza. El hacha. La hacha era reina en los combates vikingos, no por su belleza, no por su simbología, sino porque funcionaba. No requería años de adiestramiento, solo hacía falta una dirección, algo de fuerza, y dejar que la gravedad hiciera el resto. Las hachas de guerra no eran tan diferentes de las usadas para cortar leña. Solo tenían un filo más ancho, un mango reforzado y el peso distribuido para abrir escudos, quebrar armaduras y partir huesos. Eran fáciles de fabricar, fáciles de usar, y letales en manos de cualquiera que no temiera ensuciarse. Pero ese poder tenía su precio. Cuando el filo del hacha se incrustaba en un escudo, o peor aún en una caja torácica, quedaba trabado. Y mientras el guerrero tiraba hacia atrás para liberarla, el enemigo o uno de sus compañeros ya estaba encima con una lanza. La muerte llegaba en ese instante. Torpe, evitable, frecuente. Excavaciones en antiguos campos de batalla han revelado restos de hachas aún clavadas en huesos humanos, y junto a ellas, los esqueletos de sus dueños, como si la herramienta misma los hubiese arrastrado al abismo. Era como depender de una cuerda para salvarte de caer, y que esa cuerda se rompiera justo al final. Por eso muchos guerreros preferían otra opción: la lanza. La lanza era la estrella silenciosa de las batallas vikingas. No tenía la fama del hacha ni el prestigio de la espada, pero era la más letal. Su simplicidad era su mayor virtud: un palo largo, una punta de hierro afilada y la capacidad de mantener al enemigo a distancia. Era económica, fácil de fabricar y podía producirse en masa incluso en las aldeas más humildes. No requería valentía para acercarse, solo hacía falta apuntar, empujar y repetir. Con una lanza podías herir a un hombre a 2 metros sin dejar que se acercara lo suficiente como para devolverte el golpe. Por eso, en muchos clanes,
La mayoría de los guerreros, hasta un 70%, portaban una. No por tradición, por necesidad, porque era más seguro matar desde lejos que arriesgarse en el cuerpo a cuerpo. Pero en las formaciones cerradas, donde el movimiento era limitado y los hombres luchaban codo con codo, las lanzas podían volverse traicioneras. Bastaba un empujón involuntario, una sacudida de pánico, y la punta de la lanza podía atravesar al compañero en lugar del enemigo. En medio del combate, donde todo era confusión y ruido, distinguir entre aliado y rival se volvía una tarea imposible. Las heridas entre camaradas eran tan comunes como las causadas por los sajones. Se luchaba en todas direcciones y no siempre contra quien uno creía. Y cuando el enemigo usaba armaduras reforzadas, escudos dobles o cotas de malla gruesas, las armas de corte dejaban de ser efectivas. Había que aplastar. Para eso estaban los mazos. Un mazo era brutalidad pura, una bola de hierro o piedra atada a un mango de madera sin filo, sin elegancia, solo fuerza. Su función era clara: deformar placas, romper costillas, estallar huesos. No necesitaba penetrar la carne, bastaba con triturar por dentro. El enemigo no siempre sangraba, pero se derrumbaba con el tórax hundido, con los órganos machacados, con la columna astillada. Y lo más perturbador era que algunos guerreros cristianos siglos más tarde adoptaron estas armas bajo la lógica de que al no derramar sangre no violaban sus preceptos religiosos. Era una forma torcida de conciliar fe y guerra. No abrían el cuerpo de sus enemigos, pero los convertían en pulpa. No había culpa si todo quedaba por dentro. A los ojos de su Dios seguían siendo piadosos. La espada, sin embargo, seguía ocupando un lugar central en las leyendas, en las sagas, en los poemas, en los relatos de los escaldos. Pero en la realidad del campo de batalla era otra historia. Las espadas eran caras, demasiado caras para la mayoría. Una buena hoja vikinga podía costar lo mismo que una casa pequeña o una embarcación de pesca. Se necesitaba acero de calidad, artesanos experimentados y meses de trabajo. Solo los jarls, los huscarles de élite y los mercenarios bien pagados podían portar una. Y aún así, las espadas se rompían, no eran eternas. Los análisis metalúrgicos de hojas vikingas halladas en tumbas muestran remiendos, soldaduras, reparaciones. Eran piezas valiosas pero frágiles. Muchos guerreros vieron cómo su arma se partía en el primer choque. Quedaban con medio mango en la mano y una mirada de pánico en el rostro. El prestigio no detenía el acero enemigo. Para los más pobres solo quedaba la improvisación. Los campesinos convertidos en soldados no tenían acceso a espadas forjadas con esmero ni a cotas de malla importadas. Lo que llevaban en las manos había sido diseñado para otras tareas: palas afiladas, tridentes de pesca, bíos reconvertidos en lanzas, trilladoras de grano transformadas en mayales, herramientas de granja modificadas a toda prisa para perforar carne en lugar de tierra. En algunas batallas documentadas, 1 de cada 5 combatientes iba armado con objetos que no habían sido creados para la guerra, pero mataban igual, no porque fueran eficientes, sino porque el enemigo no esperaba morir por una pala de estiércol. Morir por una espada podía tener cierto aire de dignidad. Morir por una herramienta oxidada de labranza, no. Pero el resultado era el mismo, y esa disparidad entre ricos y pobres también se reflejaba en la calidad de las armas. Un noble podía blandir una hoja forjada con acero importado y equilibrada con precisión. Un campesino, en cambio, usaba una lanza con la punta torcida, un mango agrietado o un filo embotado. La suerte en combate no siempre dependía del valor o la fuerza. Muchas veces dependía del material que sostenías entre las manos. No pocos guerreros murieron no porque les faltara coraje, sino porque su arma falló justo cuando más la necesitaban. Y aun cuando la herramienta funcionaba, lo que se hacía con ella distaba mucho de lo que cantaban los bardos. No había movimientos elegantes ni coreografías de acero, solo choques, gritos, desgarros.
porque ninguna de esas armas fue diseñada para lucirse. Fueron creadas con un único fin: atravesar costillas, hundirse en la columna, romper articulaciones, desgarrar tendones. Su propósito era mutilar, destrozar, terminar. Muchos pensaban que la armadura era una garantía de supervivencia, que un buen equipo podía convertir a un hombre débil en un guerrero resistente, pero esa ilusión se rompía con el primer impacto. Una cota de malla podía detener el filo de una espada una vez, quizás dos, pero ante el golpe de un hacha lanzada con furia o el impacto seco de un mazo, esa protección se volvía parte del problema. El metal se doblaba hacia adentro, incrustándose en músculo, hueso y órganos. Lo que debía proteger terminaba hiriendo. Los cuerpos encontrados en antiguos campos de batalla muestran esa contradicción. Guerreros con armadura intacta y huesos pulverizados por dentro. No murieron por penetración, murieron por colapso interno, por aplastamiento, por traición del propio equipo. La armadura era como el envoltorio de burbujas de la Edad Media. Servía una vez, luego solo crujía. Crónicas médicas escandinavas conservadas en manuscritos de monasterios revelan que hasta un 40% de los cuerpos recuperados con armadura mostraban fracturas internas fatales. Un golpe bien dado en el hombro no dejaba un moretón, arrancaba el brazo o lo dejaba colgando por un hilo de piel, y si se perdía una extremidad, la muerte rara vez era inmediata. Lo que mataba no era siempre el filo, era la sangre, o peor aún la infección. El cuerpo humano tiene en promedio 5 litros de sangre. Perder uno solo puede provocar mareos, visión borrosa y desmayo. En combate, una herida profunda drenaba 2 o 3 litros en cuestión de minutos. La muerte no llegaba con un grito ni con dramatismo. Llegaba con un temblor en las rodillas, un escalofrío que subía por la espalda, una sensación de vacío en el pecho. Después venía la caída, y a veces ni siquiera eso. Algunos morían de pie con los ojos abiertos, aún aferrados al escudo. Los golpes de armas contundentes, mazos, garrotes e incluso escudos usados como arietes eran más devastadores que los cortes. No dejaban heridas externas, pero por dentro el daño era absoluto. Los órganos se reventaban, las costillas se astillaban, los vasos sanguíneos explotaban como uvas maduras. No había forma de coser lo que no se veía, no había tiempo, no había herramientas, solo la certeza de que algo se había roto y que ya no había vuelta atrás. Los monjes que oficiaban de cirujanos usaban un término cuando el guerrero herido colapsaba sin señales previas. Estaba bien hace un minuto. Después solo quedaba el cuerpo frío, sin respuesta, con la mirada perdida. Ni siquiera las heridas pequeñas eran seguras. Una astilla de madera clavada en el ojo, un corte en la pierna mal cerrado, un diente roto que se infectaba. Todo podía ser una sentencia de muerte aplazada, porque en aquel mundo, sin antibióticos, sin higiene, sin agua limpia, cualquier herida era un riesgo. Por cada vikingo que caía en la batalla, se estima que al menos 3 más morían en los días siguientes a causa de infecciones. No había médicos en el frente, no había camilleros ni puntos de extracción. El compañero más cercano improvisaba un torniquete con un trozo de cuerda o cauterizaba una herida con el filo ardiente de una espada. El umbral del dolor se resumía en 2 frases: «Puedo seguir luchando» o «Mátame ya». No había nada en medio. Y si uno tenía la suerte o la desgracia de llegar a lo que se consideraba una enfermería, lo que le esperaba era peor. Un cobertizo oscuro con suelo de tierra, herramientas oxidadas y un monje que usaba la misma daga para amputar que para cortar su ración de pan. Las probabilidades de sobrevivir a una cirugía eran mínimas. La mayoría de las intervenciones eran amputaciones, sin anestesia, sin pausa, sin garantías. La tasa de supervivencia apenas superaba el 30%, y los que sobrevivían muchas veces lo hacían sin un brazo, sin una pierna, o con secuelas que los acompañaban el resto de sus días. Las cicatrices no eran marcas de honor,
eran recordatorios de lo cerca que habían estado del abismo. Y aún así, el cuerpo no era lo único que se rompía. Mientras la carne se desgarraba y los huesos se astillaban, la mente también comenzaba a fracturarse. El campo de batalla no solo rompía cuerpos, rompía identidades. En medio del fragor, la conciencia se volvía difusa. La línea entre realidad y alucinación se desdibujaba. Las imágenes se sobreponían: el hedor de la sangre, el sabor metálico en la boca, el sonido de los gritos distorsionados por el hierro del casco. Todo se mezclaba en una tormenta sensorial imposible de controlar. La orientación se perdía en segundos. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Algunos creían llevar horas luchando cuando apenas habían transcurrido 10 minutos. Otros sentían que el combate duraba un suspiro. Todo se volvía relativo, confuso. Incluso el rostro del enemigo dejaba de ser claro. Los colores, los escudos, los símbolos desaparecían bajo la mugre, el barro, el sudor y el miedo. Lo que avanzaba hacia ti era solo una silueta, algo que se movía, y eso bastaba para atacar. Los clanes vikingos usaban marcas en la ropa para reconocerse, colores, rayas, símbolos rúnicos. Pero tras los primeros minutos, todo quedaba cubierto por la suciedad. Entonces comenzaban los errores. Guerreros que embestían a sus propios hermanos de escudo, aliados que se enfrentaban sin saberlo. La confusión era tan densa como el humo de las antorchas mojadas. En más de una batalla registrada, ambos bandos retrocedieron al mismo tiempo, sin saber a quién estaban enfrentando. Era el equivalente más sangriento al «usted primero». La mente tenía un punto de quiebre, y en la guerra vikinga ese punto llegaba rápido. No todos volvían del mismo modo. Algunos no volvían nunca, porque en medio del combate el enemigo más peligroso no siempre era el que portaba un arma. A veces era el compañero a tu lado, cegado por la furia, por el pánico, por la incapacidad de distinguir entre aliado y amenaza. Relatos escandinavos conservados en sagas islandesas describen escenas donde guerreros envueltos en trance giraban sobre sí mismos blandiendo el hacha contra todo lo que se moviera. No por traición, por disolución. La mente superada por el entorno se desconectaba del juicio. 1 de cada 10 muertos en batalla, según algunos análisis modernos, pudo haber caído por fuego amigo. En medio del caos, nadie tenía tiempo de comprobar si la sangre que lo cubría era suya o ajena. Algunos seguían luchando con el vientre abierto, sin saberlo. Otros, empapados en sangre de los demás, colapsaban al darse cuenta, demasiado tarde, de que tenían una lanza atravesándoles el muslo o una herida abierta en la espalda. Las sensaciones físicas se anulaban. El dolor, cuando aparecía, ya era inútil. Las decisiones no se pensaban, se disparaban desde el instinto. No había análisis, solo reacción, golpear, agacharse, correr, bloquear, sobrevivir. Los entrenamientos repetitivos, los ejercicios cuerpo a cuerpo, que parecían rituales absurdos, estaban diseñados para ese momento, para que el cuerpo supiera qué hacer cuando la mente ya no pudiera más. Muchos de los que sobrevivían no recordaban lo que habían hecho. Sabían que habían peleado, sabían que habían matado, pero lo contaban como si lo hubieran visto desde afuera, como si hubieran estado ausentes. Una disociación brutal, un vacío interior, lo que hoy se entiende como mente de combate. Los vikingos no lo explicaban con términos médicos, lo llamaban de otra forma: caer en la furia de los dioses. Caer en la furia de los dioses no era un estado heroico, era un trance salvaje. Los sentidos se distorsionaban, el tiempo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Los rostros perdían sus rasgos y se convertían en manchas irreconocibles. Todo lo que se movía se convertía en enemigo. No había filtro, no había pausa. Ni siquiera los animales estaban a salvo si cruzaban el campo de visión de un hombre en ese estado. La furia convertía a los guerreros en bestias que atacaban por reflejo, sin distinguir.
y por eso tantos eran derribados por sus propios compañeros. En el ojo del caos, lo único que separaba al aliado del adversario era el movimiento, y moverse en ese entorno era suficiente para morir. Los testimonios de los pocos que sobrevivieron a múltiples batallas coinciden en lo mismo. Minutos que parecían horas, horas que se esfumaban como segundos. Una niebla espesa en la mente, el mundo reducido a golpes, jadeos, siluetas y la respiración agitada dentro del casco. Solo una idea sobrevivía a todo: no morir todavía. Pero incluso esa idea en algún momento se rompía cuando la línea colapsaba, cuando los gritos ya no tenían forma, cuando las piernas dejaban de sostener, cuando el escudo se astillaba y el brazo temblaba por el peso de la propia desesperación. Entonces llegaba la única decisión sensata que podía tomar un hombre cuerdo: huir. Las sagas hablarán de muertes gloriosas. Los bardos cantarán sobre mártires cubiertos de luz. Pero en el campo, bajo la lluvia, el barro y los cuerpos mutilados, los hombres reales elegían vivir, y vivir significaba correr. Y no eran pocos. Los registros históricos muestran que en muchas batallas vikingas hasta el 40% del ejército huía antes de que todo terminara. No por cobardía, por lógica, por el deseo de abrazar de nuevo a los hijos, de volver a ver el mar, de comer pan caliente junto al fuego. Era cordura disfrazada de retirada. Era una forma de seguir existiendo. No todos corrían. Algunos se tiraban al suelo, fingían estar muertos, se arrastraban entre los cadáveres, se cubrían con escudos rotos o se escondían bajo cuerpos abiertos por la mitad. La supervivencia no tenía dignidad, solo instinto. Hay un relato antiguo que cuenta cómo un guerrero noruego sobrevivió ocultándose durante toda una noche dentro del cadáver de un caballo abierto. No suena heroico, pero al amanecer seguía respirando, y eso bastaba. Escapar tampoco era sencillo. Los compañeros podían clavarte un cuchillo por desertor. Los señores de guerra castigaban la retirada con mutilación o exilio. Y si llevabas una armadura pesada, correr 100 metros se sentía como escalar una montaña con un yunque atado al cuello. Muchos no morían en combate. Morían durante la huida, por agotamiento, por colapso, por rendirse a medio camino. Pero si al final del día aún respirabas, entonces habías ganado. No con espadas alzadas ni discursos, solo con pulmones llenos de aire y un cuerpo aún de pie sobre un campo donde todo lo demás había caído. Cuando la batalla terminaba, no había celebraciones, no había cánticos ni espadas alzadas, solo quedaba el silencio. Un silencio espeso, incómodo, pegajoso, como si el mundo contuviera el aliento. Solo se escuchaba el crujido del barro bajo las botas, el zumbido lejano de los cuervos descendiendo en espiral y el sonido hueco de las armaduras vacías cayendo al suelo. Los pocos vikingos que aún estaban en pie no gritaban. Se sentaban donde estaban, sobre cadáveres, sobre piedras manchadas, sobre su propio miedo. Miraban al vacío sin saber si el combate había terminado o si solo era una pausa antes de otra embestida. El verdadero grito de victoria era un susurro interior, casi inaudible y a veces ni eso. Entonces comenzaba la segunda fase, el saqueo. No por codicia, por necesidad. El botín no era oro ni joyas, era un casco menos abollado, un escudo que aún pudiera usarse, una espada que no estuviera rota. Se sacaban anillos de los dedos rígidos con los dientes, botas de los pies helados de los enemigos caídos. No importaba si eran amigos o rivales, daneses, sajones o escoceses. Todos eran iguales cuando ya no respiraban. La guerra vikinga no solo era muerte, era economía. Cada cota, cada cuchillo, cada hombrera de cuero podía marcar la diferencia entre vivir o morir en la próxima batalla. El campo se convertía en un mercado de sangre donde todo se pagaba con cuerpos. Los que aún podían caminar buscaban hidromiel, cerveza, cualquier cosa fermentada que pudiera ayudarlos a olvidar. No brindaban, bebían para borrar.
Un cronista anglosajón escribió que tras una gran batalla, los guerreros vikingos bebieron durante 3 días seguidos sin descanso, no por alegría, sino por desesperación, como si quisieran ahogar en alcohol lo que habían visto, lo que habían hecho, lo que jamás podrían contar. Las improvisadas tiendas médicas, si existían, eran cuevas del horror. La mitad de los heridos moría en las primeras 24 horas. Los que sobrevivían a menudo lo hacían a costa de una amputación o de una infección que los acompañaría de por vida. La suerte de un herido dependía más de si el curandero había dormido la noche anterior que de la gravedad de la herida. No había garantías, no había higiene, solo paja, herramientas oxidadas y oraciones pronunciadas con los labios llenos de duda. Quienes no sangraban por fuera, sangraban por dentro, y los golpes invisibles eran los más duraderos. Dormir se volvía un nuevo campo de batalla. Muchos se despertaban gritando, otros golpeaban a sus esposas mientras creían luchar con enemigos invisibles. Las pesadillas llegaban antes que los moretones, porque el cuerpo cicatriza, pero la mente no siempre. Y mientras tanto, afuera, el campo quedaba quieto, manchado, desierto. No había equipos de limpieza, nadie venía a recoger los cuerpos. No había sepultureros, la lluvia se los llevaba, el musgo los cubría y siglos después, una lanza oxidada o un casco hundido reaparecía entre la tierra como testigo mudo de lo que había sucedido. Hollywood llama a esto victoria, pero para un vikingo la victoria era simplemente seguir respirando, poder caminar, volver al hogar, aunque fuera cojeando, sangrando o arrastrando lo que quedaba del alma. La batalla no terminaba cuando se guardaban las armas. Empezaba otra más larga, más invisible, una guerra silenciosa contra el dolor, contra los recuerdos, contra lo que uno se había convertido para sobrevivir. Porque después del combate, el peor enemigo no era el que portaba una espada, era el que te esperaba dentro de ti. No había himnos, no había laureles, solo un campo cubierto de cadáveres, armas rotas y hombres con la mirada hueca. Los que sobrevivían no celebraban, se arrastraban, se vomitaban encima. Se quitaban las botas para ver si aún tenían todos los dedos y si los tenían, agradecían en silencio. Eso era una batalla vikinga real, una carnicería sin tregua, donde los rezos no servían y el valor no bastaba, donde matar no era un mérito, sino una carga, donde dudar. Pero no todo en el mundo nórdico era lucha abierta. Hubo algo más allá del campo de batalla que incluso los guerreros vikingos aprendieron a temer. Algo que no tenía cuernos ni banderas, no llegaba en barcos ni blandía hachas. Una presencia que se movía en silencio y que devoraba ciudades enteras sin levantar la espada. Era un enemigo invisible, una amenaza mucho más antigua que cualquier clan y más devastadora que cualquier ejército. Era el hambre. Para un vikingo la guerra no era solo una forma de obtener gloria, era una forma de conseguir comida. Sus tierras eran frías, la cosecha a menudo era escasa y el invierno podía durar para siempre. Un raid no era un acto de maldad sin sentido, era una expedición de supervivencia. La comida era el verdadero premio, no el oro, no las joyas, era el grano, los animales, el pescado salado y la cerveza. Era la promesa de que la familia no moriría de inanición en la siguiente temporada. Y si tenías que matar a 40 monjes para conseguir una carretilla de trigo, lo harías sin dudarlo. El oro, las joyas y las espadas eran un extra, una forma de conseguir más comida en el futuro. Pero la necesidad inmediata era la que guiaba sus barcos. Los historiadores anglosajones de la época a menudo describían los ataques vikingos como incursiones aleatorias y brutales, pero las crónicas nórdicas revelan otra cosa. Eran expediciones de precisión. El objetivo no eran los castillos, que eran difíciles de asaltar, sino los monasterios, llenos de comida, con poca defensa y con monjes que se rendían con facilidad. Y no solo por el oro, sino por los manuscritos que contenían. Los vikingos no sabían leer el latín,
Pero los monjes sí. Los textos de los monasterios revelaban mapas, rutas comerciales, listas de bienes y, lo más importante, dónde encontrar más comida. Los monjes eran, sin saberlo, los bibliotecarios de la guerra. Un ataque exitoso no se medía por la cantidad de cabezas cortadas, se medía por los vientres llenos. Pero incluso si un guerrero regresaba a casa con un barco lleno de provisiones, la batalla no había terminado. Su esposa le preguntaría, ¿y qué hay de la tierra? La tierra era todo. La batalla real para un vikingo no era en el mar ni en la bahía, era en el campo. Una temporada de lluvia intensa o una plaga de langostas podían ser tan letales como un ejército sajón. El vikingo era, ante todo, un granjero. Su destino no lo decidían los dioses, lo decidía el clima. Pero la mayor amenaza a la que se enfrentaban era una que no podían ver ni sentir, una que no venía con un barco ni blandía un hacha. La llamaban la noche que se extingue, una enfermedad que consumía a los hombres y a las mujeres por dentro, los hacía toser sangre, los dejaba sin fuerzas, los cubría de manchas oscuras. No había medicina, no había curanderos, solo la certeza de que una vez que comenzaba, no se detenía. Los cronistas la describieron como una furia divina, la venganza de los dioses por sus pecados. Los historiadores modernos lo llaman peste, y en más de un raid documentado, un ejército de 200 hombres se reducía a 50 en cuestión de semanas, no por la espada del enemigo, sino por una tos que se extendía de hombre a hombre en las oscuras bodegas de los barcos. Los barcos vikingos no eran solo naves de guerra, eran incubadoras de muerte. Las condiciones eran terribles. Cientos de hombres apretados, sin higiene, con poca comida y durmiendo sobre sus propios vómitos. El vikingo no era un guerrero invencible. Era un hombre con miedo, hambriento y a menudo enfermo, que arriesgaba todo lo que tenía en una apuesta desesperada por una mejor vida. No por la gloria, por los hijos. Porque si los hijos vivían, el clan viviría. Y si el clan vivía, la historia continuaría. Y la historia de los vikingos no es la de los reyes que conquistaron tierras, es la de los hombres que sobrevivieron, la de los que regresaron a casa con las manos vacías, y la de los que no regresaron. Y esa es la batalla más real de todas, lo que realmente se ocultaba en la sombra, algo más oscuro que cualquier hacha, más temible que cualquier dios. La traición. Un vikingo tenía que luchar contra sus enemigos, pero también contra sus aliados. Los pactos se rompían, los hermanos se traicionaban, los clanes se masacraban por una parcela de tierra o por una mujer. Las sagas hablan de honor, de lealtad, pero la realidad era brutal. Un hombre valiente en batalla podía ser un cobarde en la vida. Un líder carismático en el campo podía ser un tirano en la aldea. Un buen amigo en la taberna podía ser un asesino en el bosque. Y lo más perturbador de todo era que la traición no era algo que venía de afuera, sino de adentro. Los hermanos se mataban por la herencia. Los hijos se rebelaban contra los padres. La familia, que en la sociedad vikinga era lo más importante, podía ser el mayor de los enemigos. Y esa traición no dejaba heridas visibles. Dejaba un vacío en el alma que nunca se llenaba. Un guerrero podía sobrevivir a 10 batallas, pero no podía sobrevivir a un solo acto de traición. Los escudos no servían, las hachas eran inútiles. La muerte llegaba con una sonrisa en el rostro y una daga en la espalda. La historia del hombre es la historia de la traición. Y la historia de los vikingos, más que la de cualquier otra cultura, es la historia de cómo la humanidad se autodestruye. Porque al final del día, el peor enemigo no era el que venía de lejos, sino el que vivía a tu lado. La guerra no era solo una lucha contra el enemigo, era una lucha contra el miedo, la traición, el hambre y la enfermedad. Una guerra invisible, silenciosa y constante. Y esa, mis amigos, es la verdadera batalla vikinga, la que no tiene final feliz, la que no tiene música de fondo, la que solo tiene un objetivo:
sobrevivir. Y si este viaje te ha dejado pensando en la verdadera esencia de aquellos hombres del norte, te invito a suscribirte para más historias que te harán ver el pasado de una forma totalmente diferente. ¿Qué otra historia crees que oculta un lado oscuro que la mayoría desconoce? Déjame tu comentario abajo.